Bueno, yo me dedico a la historia desde la década de los años 70 y mi primer trabajo, digamos, aporte, fue el descubrimiento del testamento del hijo de Atahualpa, que está en un libro notarial. De Atahualpa no tenemos nada físico, porque su corona, sus cosas, todo se destruyó o desapareció. Entonces el hecho de tener el testamento de su hijo y donde está estampada la firma de su hijo es un documento muy importante porque es la prueba física de su existencia. Ahí empezó de alguna manera el mito Atahualpa a convertirse en realidad. Entonces ese fue mi primer aporte, digamos, a la historiografía del Ecuador y básicamente de Quito. Después yo soy historiadora económica y lo que hice fue trabajar el mercado interno en la audiencia de Quito del siglo XVI y XVII, para lo cual construí una serie de tiempo porque la teoría decía una cosa y en realidad no estaba tan fundamentado. Entonces yo decidí incursionar en ese campo y tuve un desafío. No tenía suficiente información para construir una serie de tiempo en un periodo en donde no hay estadísticas. Y parte de la metodología que empleé fue el uso de los métodos matemáticos derivados de la inteligencia artificial, específicamente las redes neuronales de retropropagación. Apliqué como metodología para corregir la serie de tiempo. Y decidí dedicarme a la historia inca, porque para mí los incas siempre fueron una fascinación, y esa fascinación ya empezó con el descubrimiento del testamento del hijo de Atahualpa. Entonces la primera figura que decidí trabajar fue a Rumiñahui. Y escribí este libro, Tras las huellas de Rumiñahui, en donde hago un estudio desde la historiografía para contestar a la pregunta ¿quién mismo fue Rumiñahui? ¿Fue un héroe? ¿Fue un villano? Y en esa operación historiográfica yo propuse una nueva lectura. Rumiñahui no fue ni un villano que mató a toda la descendencia de Atahualpa, porque aquí tenemos la prueba de que su hijo sobrevivió en el testamento. Pero tampoco fue un héroe nacional, porque la lectura de Rumiñahui como héroe nacional es una lectura del siglo XX, cuando el Ecuador enfrentaba la guerra con el Perú por el problema limítrofe. Y entonces ahí se le eleva a Rumiñahui a la categoría de héroe nacional. Pero en el siglo XVI no habían estados-nación, entonces no podemos hablar de un héroe nacional. Al estudiar a Rumiñahui en este libro, yo me di cuenta que él hizo algo mucho más importante que defender el Quito aborigen, ¿no?, de la conquista española. Rumiñahui se hizo cargo del cuerpo de Atahualpa y de sus hijos. Esa fue realmente su misión. ¿Y por qué se hizo cargo del cuerpo de Atahualpa? Porque él fue el hombre más leal. Entonces, cuando yo me percato de que en realidad la misión de Rumiñahui fue otra, fue velar por los restos de Atahualpa y su familia, decidí incursionar en otra investigación. Bueno, ¿a dónde mismo fue a parar el cuerpo de Atahualpa? Unos 10 años me tomó estudiar la importancia que tenían los cuerpos de los incas fallecidos en la sucesión del poder. Y haciendo ese trabajo descubrí algo fabuloso, que son las ruinas arqueológicas de Malquimachay, que están ubicadas en la provincia de Cotopaxi, en la región de Sichos. Fueron solo dos palabras las que me dieron a mí la clave para llegar a ese sitio desconocido. Esas son Malqui y Machay. Malqui en quechua significa cuerpo del fundador de un ayllu,
y Machay el sitio donde está el ayu. Entonces ahí yo percibí que la lingüística es clave para los estudios históricos y decidí incursionar en el campo de la lingüística y empecé a trabajar durante estos últimos 10 años este libro que ya está en imprenta, que se llama Lenguaje y voces quechuas e híbridas para el estudio de la irrupción inca y de la conquista española de Quito. Son más de 2.200 páginas. Entonces, este libro pienso que va a tener mucho impacto en la sociedad y quizás yo no vea los frutos de esto, porque es información que va a servir para hacer investigaciones y esa probablemente es una de las razones por las cuales también se hace este reconocimiento a mi persona y yo agradezco muchísimo al Consejo de Protección de Derechos por reconocer estos 40 años de haberse comprometido con mística hacia el trabajo de descifrar nuestra historia.